¿Se acuerda cuando era pequeñito y recibía en Navidad, bueno, los que podían recibir, me imagino que hay gente que no recibía muchos regalos, pero cuando podía recibir uno, ¿cómo era para usted? Para algunos, en un tiempo, una pelotita o un autito era sinónimo de mucha alegría. Bueno, la respuesta es, los regalos en general se reciben con gratitud, con alegría, con gozo. Hay un regalo puntual que quisiera yo destacar hoy, en esta mañana, y que espero nos sirva de aliento, y que es el regalo de la misericordia de Dios. Digo que es un regalo porque la misericordia, por definición, no se merece. Es muy importante que entendamos eso. La misericordia no se merece. La misericordia de Dios hacia los hombres es también un regalo, es de Él. Dice la Escritura, tendré misericordia de quien tenga misericordia y seré compasivo con quien yo sea compasivo. Está diciendo que la misericordia es de Él, le pertenece a Él y Él la da a quien Él quiere. Por lo tanto, aquellos que la recibimos debemos estar muy agradecidos porque no la merecemos. ¿Cierto? Ok. ¿Cómo respondes tú a la misericordia de Dios cada mañana cuando te levantas? ¿Seguros? ¿Estamos seguros que cada mañana nosotros pensamos en las misericordias de Dios que se renuevan y respondemos con gratitud? Me atrevería a decir que no siempre. Es más, me atrevería a asegurarlo que no siempre es así. Ahora, pensemos en Dios y en todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, por favor. Te pido esfuerzo y que pienses un poquito. Él, en resumen, nos ha llenado de bendiciones. Nos hizo parte de su iglesia y también nos ha dado una iglesia local. Y eso, hermanos, es una gran bendición y una gran muestra de la misericordia de Dios, el que seamos parte de una hermosa iglesia local. ¿Podría alguien decirnos desde afuera, bendiciones, cuántas tienen ustedes ya? Y todo eso es solamente por la pura misericordia de Dios. Porque recuerda, no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cualquiera que sea receptor de la misericordia de Dios y de sus bendiciones, como tú y como yo, debiese responder naturalmente solo de una manera: con gratitud y con alegría. Todos los que hemos tenido el privilegio de experimentar las bondades de Dios, sus bendiciones, debemos responder con gratitud y con alabanza, como decía el hermano al inicio. Teniendo en alta estima todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerdo un corito que nos enseñaban de pequeñitos, por lo menos donde yo estaba, y que es así. Hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así. No me da el tono. Porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y es el pueblo de Dios. ¿Es así? También hay un himno que tiene un título muy particular y está muy enlazado a lo que yo estoy diciendo hoy, que se llama Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones,
¿Cuántas tienes ya? Aquí parte de su letra. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo guardó para ti. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún mal? ¿Duro te parece la cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Y el coro dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te dará más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Wow. Pregúntale al que tiene a tu lado, no solo hacer esto, pero pregúntale. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Ya al que le estás preguntando es una bendición de Dios para ti. Imagínate. ¿O no? Sí. Bueno, los que tienen a su esposa, a sus esposas a su lado, me imagino que sí. O a sus amigos, o a no sé qué. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Lo que quiero decir con esta larga introducción es que, hermanos, la gratitud que nosotros debemos tener es la respuesta adecuada a la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. Por lo tanto, si hemos experimentado su misericordia aquí en este lugar, entonces hemos de ser agradecidos. Si hemos experimentado su misericordia, hemos de ser agradecidos. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy en este breve sermón de esta exposición de Lucas 17. Y dice así, en el verso 11. Y aconteció que mientras iban camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y ese era samaritano. Respondió Jesús entonces, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Hoy solo quiero enfocarme en esto, para tratar de hacerlo más breve. Que la gratitud expresada por nosotros es una respuesta totalmente apropiada y digna de la misericordia de Dios hacia nosotros. Y la ingratitud que nosotros podemos manifestar es un olvido de su misericordia y es una respuesta indigna al Dios que tenemos. Para comenzar, quisiera un poco decir qué es la lepra. Estamos hablando de 10 leprosos y es importante que podamos brevemente meditar en lo que es esta enfermedad o la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad que ataca principalmente la piel y los nervios. Provoca manchas sin sensibilidad, que no duelen, que no pican, y deforman las manos, los pies, y las úlceras que esta enfermedad trae pueden infectarse gravemente. Aunque la lepra en sí no causa amputaciones, el gran peligro es que cuando se pierde la sensibilidad de esta enfermedad,
por estas heridas, las personas no sienten las heridas y las infecciones en sus extremidades, lo que puede llevar a complicaciones muy graves que requieren a veces amputaciones de sus extremidades. Además, puede causar ceguera si afecta a los ojos y cambios en el rostro como la caída de las cejas o la deformación de la nariz, entre otras cosas. Ahora, en el contexto bíblico, ¿cuáles eran las leyes para los leprosos? Habían leyes específicas para tratarlos a ellos. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa, era peligroso. Entonces, según la Biblia, los leprosos debían seguir normas muy estrictas para proteger a la comunidad de su enfermedad y cumplir con la pureza ritual. En el Antiguo Testamento, en Levítico 13 y 14, cuando alguien era diagnosticado con lepra, debía aislarse completamente. Y cuando ese personaje tenía algún tipo de interacción con las personas sanas, al acercarse a otros, él debía hacer algo muy humillante, y es gritar, anunciándose, y gritando y diciendo, ¡impuro! ¡Impuro! Para que no se acercaran a él, para que la gente supiera que él tenía lepra, por lo tanto, él anunciando que él era un impuro, la gente debía mantener distancia. ¿Te imaginas en esa condición, tú, viviendo fuera de la sociedad, fuera del campamento en ese tiempo? Y si alguien se quería acercar a ti, tú tenías que dar una alarma y decir, estoy infectado, aléjense de mí. Wow. Y si la persona se curaba, debía someterse a un ritual de purificación de 8 días, que incluía ofrendas, lavados ceremoniales, afeitarse todo el pelo. Y solo tras ser examinado y declarado limpio por el sacerdote, podría recién reintegrarse a la sociedad. La lepra era, en opinión de los judíos, una enfermedad que, más que ninguna otra, era una señal de desagrado de Dios. Pero hay algo muy lindo, que Jesús vino a quitar el pecado del mundo y puso especial empeño en sanar a los leprosos que se cruzaban frente a Él. Entonces, estos apartados y excluidos de la sociedad, los marginados, los que eran mirados por todos con mucho miedo, con recelo por su enfermedad, por su aspecto físico que probablemente daba miedo, por sus mutilaciones y por el contagio, por las marcas evidentes de su terrible enfermedad. Iba un grupo entonces de 10 de estos que vivían en estas condiciones muy tristes, pero ellos pusieron su atención en alguien que sí podía cambiar su vida. En Jesús, y cómo no. Solo Él es el que puede hacer cosas como esas en nosotros. Nuestras esperanzas, las esperanzas de todos los necesitados, así como las de ellos, siempre han de estar puestas en Él. El texto dice que le salieron al encuentro y que estaban a cierta distancia, porque las leyes eran que ellos tenían que estar lejos de la gente sana. Por tanto, conscientes de esta desdicha y esta gran necesidad, le salieron al encuentro. Y si bien estamos interesados en la gratitud, no puedo dejar pasar por alto la actitud de los leprosos y la de Cristo en esta interacción. Muy conscientes de su necesidad, acuden al único que puede salvarlos de su desdicha. Es algo que debemos tomar muy en serio y tener siempre esta actitud. Es una buena actitud, es un buen principio, es una buena enseñanza que estos hombres enfermos nos dejan. Primero, reconocer su condición y buscar ayuda donde realmente pueden obtenerla. Hermanos, y eso en todo aspecto de la vida es igual.
porque solo en Cristo podemos encontrar la ayuda para cualquier necesidad o pecado, o sea lo que sea que tengamos. Es solo en Él. Qué buena actitud. Primero reconocer nuestra condición y buscar la ayuda donde realmente podemos obtenerla. Es una buena señal reconocer nuestras necesidades y otra mejor señal es reconocer que se pueden saciar solo en Cristo. Y créanme que ese es el primer obstáculo para pedir ayuda. El no reconocer nuestra condición muchas veces deplorable. Muchos nos guardamos de pedir ayuda porque o no creemos que estamos tan mal, o porque el orgullo nos gana y queremos mostrarnos más fuertes que los demás, que no se vea mi debilidad. Esos leprosos hicieron una especie de petición, de un ruego, una súplica, una oración. Y dice el texto, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Insisto, es muy instructiva esta actitud de este grupo de desdichados. Conocen su necesidad y también oran al único que puede hacer algo con su miseria. Ten misericordia de nosotros. Nosotros estamos solos, vivimos apartados, desplazados de la sociedad. No podemos estar cerca de quienes amamos. Nuestro aspecto es repugnante. Estamos lejos de la comunión de los demás hermanos. No podemos ir al templo. Es una desgracia nuestra vida. Tendremos que andar caminando y gritando, impuro, impuro, soy leproso, aléjense de mí o ustedes morirán. Jesús, ten misericordia de nosotros, no queremos vivir así. Dice un comentarista, cuando el hombre comprende la enfermedad de su alma, pronto aprende a orar como los leprosos y encuentra las palabras apropiadas para pedir ayuda de su condición. Jesús, ten misericordia de mí. Acto seguido, Jesús los ve y lo único que les dice al oír su petición es maravilloso. Les dice, bueno, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso habla de lo tremendo que Él es. O sea, van, gritan, necesitamos ayuda y el Señor dice, ok, vayan donde el sacerdote. No deja de sorprender nunca a Jesucristo sus palabras, su forma de interactuar, su poder. ¿Y por qué ir a los sacerdotes? Porque como les dije al principio, eran ellos los que certificaban si un ex leproso era eso, un ex leproso. Ellos miraban la piel y decían, sí, está sano, puede volver a la comunión. Puedes volver a ser esa persona normal. Puedes volver a estar cerca de los tuyos, del templo. La lepra se ha ido. Y el texto sigue y dice que mientras ellos iban, quedaron limpios. La misericordia que ellos pidieron de Jesús tenía también implícita una obediencia de su parte a su mandato. Mientras iban, ellos quedaron limpios. En otras palabras, obedecieron y fueron sanos. Muchas veces la ayuda de Dios viene cuando nosotros vamos de camino a obedecerle. Qué lindo eso. Él no los tocó, no hizo ningún show, no llamó la atención de nadie, no hizo una muestra de su poder. En esta ocasión solo Él dijo, vayan y muéstrense. Me imagino todo sucediendo mientras iban ahí, fueron sanos. ¡Wow! Él no ordenó que la enfermedad se fuera, no les dio ningún remedio, pero sus palabras, sus órdenes estaban cargadas de sanidad. ¡Qué impresionante! Había un poder sanador que acompañaba sus palabras y la desdicha y la aflicción de 10 personas fue quitado en el momento exacto en que ellos obedecieron a esa palabra. Mientras iban, quedaron limpios. Qué provechosa es la obediencia a Cristo, además. Hermanos, no luchemos contra su voluntad. Es lo mejor para nosotros y su voluntad es que seamos agradecidos.
Además es un mandato. Bueno, eso sería otro sermón. Pero el camino de la obediencia está lleno de bendiciones. Y ahora llego donde quiero llegar y centrar nuestra atención. No podía dejar pasar tanta maravilla en estos textos, donde la gratitud es la respuesta adecuada a la misericordia de Dios. Entonces, solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. 10 sanados y solo uno de ellos, un samaritano, uno que era odiado por los judíos, uno considerado extranjero, uno no considerado del pueblo de Dios, también fue sanado, y al ver que había sido sanado, se volvió de inmediato a Jesús, dando una respuesta adecuada a la misericordia que él había pedido. Se volvió, lo demás podía esperar, porque tenía que volver a la fuente de su salvación. Y recuerda lo que significaba esta sanidad: volver a los tuyos, estar en sociedad, no más humillación, no más gritar, aléjense de mí. Cambiaba la vida totalmente lo que había sucedido. Vuelve glorificando a Dios en voz alta, alabando a Dios. Jesús me sanó, gloria a Dios, y cae a los pies del Señor y hace lo que es correcto cuando Dios quita la desdicha de alguien. Da gracias. Postrado, agradece. A sus pies, agradecido, su miseria había sido quitada, su vida ahora no sería la misma. Insisto, volvería a estar cerca de sus seres queridos, su cuerpo no se caería más a pedazos, no asustaría a nadie más con su aspecto, ya no tendría que vivir junto a otros leprosos en la periferia de la ciudad, ya no más gritar aléjense de mí, ya no más, porque su oración, Jesús, ten misericordia de mí, fue contestada. Y su respuesta fue la que todo aquel que valora este regalo inmerecido de tener la misericordia de Dios, fue la gratitud. Rendido a sus pies, dándole gracia por sacarlo de su miseria, habiendo recibido misericordia. Esta es la respuesta de todo aquel que tiene a Cristo. Debe tener siempre. Estar rendido a los pies del Señor en agradecimiento. La respuesta que debe brotar de nosotros cada domingo al venir acá, al congregarnos, al pensar que estamos con nuestros hermanos y no excluidos de la sociedad, al pensar que somos parte del cuerpo de Cristo reunido como su iglesia para adorarle, para recibir el cuidado de Dios a través de la predicación de su palabra, con rostros y actitudes que demuestran lo agradecido que nosotros estamos por tanta misericordia recibida. Hermanos, la gratitud, la alegría es la respuesta adecuada para cuando el pueblo de Dios se reúne el domingo por la mañana. Porque sus misericordias han sido muchas. Quizás usted dirá, sí, pastor, pero esto yo lo puedo asimilar a la conversión de las personas y eso pasa una sola vez. Entonces luego ya no es necesario dar tantas gracias por la misericordia de Dios recibida. Cuando uno se convierte, entonces da gracias por haber recibido esa misericordia. Yo lo hice, pastor. Cuando me convertí, fui un hombre muy agradecido. Y hoy vivo
amargado? Pero recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, Él constantemente está teniendo compasión de nosotros, teniendo misericordia, aunque ya seamos sus hijos. Él sigue y sigue y sigue teniendo misericordia de nosotros y de los nuestros. Por eso el salmista repite tantas veces: dad gracias a Dios porque grande es su misericordia. Y la respuesta natural de cada uno de nosotros que hemos recibido de ella es postrados decir: gracias, Señor, con una actitud de gratitud y de alabanza, y vuelvo a decir lo que dijo el hermano al principio, y con un rostro que dé cuenta de eso. Y no solo con un rostro, con una actitud corporal y del corazón. Estoy alegre porque el Señor nos salvó. Eso es una hipocresía. Y yo no le digo que ande saltando, ni brincando, ni haciendo el ridículo. Estoy diciendo que la actitud del corazón, que ha entendido que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre él, es una actitud de gratitud todos los días de su vida. Y sobre todo en este momento tan especial, donde la iglesia se reúne. La respuesta natural de quienes hemos recibido misericordia, insisto, es postrados, decir: gracias, Señor. Uniéndonos a las palabras del profeta: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué otra cosa podríamos decir ante ese texto que gracias, Señor? Dios tendría las razones y argumentos suficientes para consumirnos aquí a cada uno de nosotros. Sin problema. Por el simple hecho de que no le amamos como Él pide que le amemos. Ámame con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ámame todos los días de tu vida. Tú y yo no hacemos eso. Razones suficientes tiene el Señor para consumirnos, por desobedientes, por a veces amar otras cosas más que a Él, pero por sus misericordias. Él no nos ha quitado de en medio de la tierra y nos permite disfrutar de las personas que tenemos a nuestro lado. ¡Wow! Yo sé que hay un problema grande, y es que creemos, tú y yo, que la misericordia de Dios la merecemos. Pero su misericordia nadie la merece. Él la da a quien quiere. Piensa por favor en tantas bendiciones que tienes. ¿Cuántas tienes ya? Es nuestra respuesta a estas cuantas bendiciones tienes ya la gratitud y la alegría. Piensa, por favor. ¿Estás casado? Sí. O sea, ¿tienes un esposo, una esposa? Sí. ¡Qué bendición! Y con eso ya estamos listos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Que alguien que está siempre a tu lado te ama, te comprende, te aguanta, te soporta. ¿Qué más quieres? ¿Quieres hijos? Tienes hijos. ¡Wow! ¿Qué más quieres? ¿Casa? Tienes casa.
Wow, tienes comida, tienes ropa, tienes auto, tienes trabajo, tienes dinero. ¿Qué más quieres? Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos. Gracias a Dios por quienes nos lideran. Gracias a Dios por esta comunidad de creyentes que se esfuerza por vivir juntos como una familia. Donde se ríe, donde se llora, donde se ama, donde se confronta, donde se soporta, donde se perdona. Gracias por la misericordia concedida de que en este lugar se predica fielmente la palabra del Señor. ¿Tú crees que es poco eso? ¿Tú crees que lo mereces? ¿Tú crees que mereces estar en un lugar donde se predica fielmente la palabra del Señor? No lo mereces. Y si es así, es solo una muestra más de la misericordia del Señor, por lo cual tenemos que estar muy agradecidos. Gracias a Dios por la compañía, porque no caminamos solos. Él nos ha dado su iglesia y la iglesia local es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Gracias por estos 3 años que el Señor les ha dado como iglesia. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera imaginado? Gracias a Dios por esta humilde iglesia local, por todo cuanto ha sido enseñado en ella, por cuanto el Señor ha modelado, moldeado, mostrado el pecado, ayudado y consolado en medio de ella. Solo podemos decir postrados a sus pies, gracias Señor. Porque esa es la respuesta adecuada y digna de Dios en su trato para con nosotros. De quienes nos reunimos semana a semana a sus pies a rendirle honores, a alabar su nombre con acciones de gracias porque hemos alcanzado su misericordia y porque nos ha dado una iglesia local. A veces somos ingratos porque precisamente nos consideramos merecedores de su misericordia, insisto, o no nos vemos tan necesitados como los leprosos. Pero si hay algo que nos ayuda en este relato es que la condición de los leprosos, su condición física, es muy similar a nuestra situación espiritual. Cuando consideramos quiénes éramos, los leprosos quedan cortos respecto a la descripción para identificarnos con nuestra condición espiritual antes de que Él decidiera tener misericordia de nosotros. Queda corto. Recuerda, mira, esta era nuestra leprosa condición. Muertos en delitos y pecados, llevados por la corriente del mundo, desobedientes a su voluntad, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne, hijos de ira, separados de Cristo y de su pueblo como los leprosos, de sus promesas, ajenos a sus bendiciones, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando éramos muertos, estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos
y sois de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? ¿Qué diremos a esto? Bueno, gracias, Señor. Y nos rendimos a sus pies. Las únicas personas que pueden mantener un flujo constante de acciones de gracias entre ellas y Dios son aquellas que saben quiénes serían y qué sería de ellas y dónde estarían si Él no hubiese tenido misericordia de ellas. Esas personas son muy agradecidas. Dar gracias, hermanos, es un indicador de la condición de nuestro corazón, te guste o no. Hemos de venir todos los días postrados a sus pies y decirle, gracias, Señor, por todo. Gracias por todo, por todo. Nuestra lista puede crecer si pensamos que de Él vienen todas las cosas. Hay un desafío que hay en un libro que leyeron una vez las hermanas en la iglesia allá en Los Ángeles. Y decía que cada noche antes de dormir pudiesen anotar y tener en su velador un cuadernito, una hojita, donde anotaran 3 cosas por las cuales dar gracias a Dios en ese día. 3 cositas. Gracias porque, Señor, hoy día me diste esto, esto, esto. En un mes tendrás casi 100 cosas. En un año tendrás casi 1000 cosas. Y te aseguro que la lista podría seguir y seguir si tú meditaras y agradecieras por 3 cositas que el Señor hizo por ti o te dio en ese día. Hermanos, nunca olviden de dar gracias por su iglesia local. Es una hermosa manifestación de la misericordia de Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gracias a Dios, excepto ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Dice una famosa cristiana, todos somos, en cierto modo, como niños desagradecidos. Comprendemos, pero vagamente, la verdad insondable del amor de Dios por nosotros. Los mejores de nosotros somos muy parecidos a los 9 leprosos que no volvieron. Estamos más dispuestos a orar y a pedir por lo que no tenemos, por nuestras necesidades, que a alabar a Dios y darle gracias por lo que sí tenemos. A veces abundan en nosotros la murmuración, el descontento y las quejas en contra de su voluntad. Hermanos, pero la ingratitud no está en sintonía con su misericordia. Él merece siempre gratitud, 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 porque lo que hemos obtenido de Él es gracia, bondad y misericordia. Y eso ha sido así ayer, y será así hoy, y será así también mañana. Además, escúcheme, Cristo desea la gratitud de aquellos que bendice. Porque Él dice en el texto, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? La ingratitud es una respuesta indigna a su misericordia. Él pregunta, ¿dónde están los otros 9? Hermano, que las palabras que oigamos del Señor respecto a nosotros, y con eso ya voy terminando, no sean, y los que han recibido misericordia, ¿dónde están sus agradecimientos? ¿Me pone atención? Piense que no seamos nosotros de los que el Señor diga, ¿y dónde están aquellos sobre quienes yo he derramado mi misericordia?
¿Dónde están sus acciones de gracia? ¿Dónde está la alegría en su rostro? ¿Dónde está la disposición en su cuerpo a la gratitud? ¿No ha sido demasiado lo que les he dado? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gratitud de esta iglesia bíblica, Cristo admirable, que les ha dado un lindo lugar, que les ha dado lindos hermanos, hermosos músicos, buenos autos, buenas casas, lindas familias, hermosos niños, dinero, trabajo, dones y también 3 años de vida como iglesia, años de misericordia y de cuidado? ¿Dónde están los agradecimientos para el buen pastor de sus almas? Que no seamos de aquellos que el Señor pregunta, ¿dónde están sus acciones de gracia? ¿Quién va a dar gracias sino nosotros? Los que hemos recibido tantos regalos de su parte. Que Dios no diga de nosotros, ¿dónde están tus agradecimientos? Una vez lo dije en la iglesia y fue, creo, un buen ejemplo. Imagínate al Señor dándote regalo tras regalo, bendición tras bendición, promesa tras promesa. Y asimílalo a un paquetito cuadradito de como un regalo que Él te quiere dar. ¿Te imaginas cómo saldrías tú de cargado con regalos que el Señor te ha dado? Tendrías que pedir ayuda para llevarlos todos. Pero aún así, muchas veces nosotros salimos, y no hay más. Como padres nos llena de gozo cuando vemos que nuestros hijos son agradecidos por las cosas que le damos. Un gracias papá, un gracias mamá, siempre es un buen y consecuente pago a cualquier esfuerzo que se hace por ellos. Porque ellos no se esfuerzan en nada por lo que tú les das. Pero por otra parte, no sé si usted ha experimentado alguna muestra de ingratitud. Me imagino que sí. Que ante alguna muestra suya de amabilidad hacia alguien, una persona sigue con su vida como si que esto jamás pasó. Y como que en realidad no es que está bien, pues. Si es cristiano, tiene que ser así conmigo. Uno dice, pero ¿y las gracias da? Qué mal agradecido. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Que predomine la alabanza en nuestros labios, las acciones de gracias, es un indicador que tenemos en alta estima su misericordia. Si hay alguien aquí sin Cristo, invito a que puedas ver tu necesidad y tu condición espiritual sin Cristo, muy similar y peor a la de los leprosos. Tu pecado no confesado, tu vida indiferente a Jesús, a su iglesia, el pecado del cual no te quieres arrepentir todavía, te excluye de la comunión de Dios, con Dios, pero Cristo puede tener misericordia de ti. Párate donde estás y dile, Jesús, ten misericordia de mí, y Él te dirá, arrepiéntete de tus pecados, cree que yo soy el Hijo de Dios, que he pagado con mi muerte el precio por tu vida, y serás salvo. Y podrás venir a sus pies y agradecerle. No quiero terminar sin antes leer un párrafo de un libro que realmente marcó mi vida. Y les pido que pongan atención. Un corazón agradecido se manifiesta y se expresa mediante palabras de gratitud, mientras que un corazón desagradecido se manifiesta con murmuración y queja. Esta es una verdadera historia. Un grupo de una iglesia de New Bern, Carolina del Norte, había viajado al Caribe en un viaje misionero. Como probablemente sepas, las condiciones de aquellos suntuosos y lujosos centros turísticos
distan mucho del pobre estilo de vida a los que muchos están sometidos en aquellas islas tropicales. Durante este viaje misionero, en particular, el anfitrión nos llevó a visitar una colonia de leprosos en la isla de Tobago. Mientras estaban allí, tuvieron un culto de alabanzas en la capilla de las instalaciones. Como puedes imaginarte, el panorama era poco habitual. Los demacrados leprosos estaban sentados en hileras sobre unos rústicos bancos de madera, y esa imagen taladraba fuertemente mi mente y también los recuerdos de cada visitante. Pero ninguno, recuerdo, dejó una huella como esta. El pastor anunció: tenemos tiempo para un himno más. ¿Alguien tiene un himno favorito? Luego se fijó en una persona solitaria que, sentada con dificultad en la última fila, estaba de espaldas. Ante el pedido del último himno, con gran esfuerzo giró su cuerpo lentamente en dirección al pastor. Tal vez cuerpo sea una descripción generosa de lo que quedaba de ella. Sin nariz, sin labios y simplemente con los dientes al descubierto y torcidos dentro de un cráneo blanquecino, levantó la protuberancia escuálida de un brazo, no mano, para ver si podía pedir que cantaran su himno favorito. Sus dientes se movían al ronco sonido de su voz mientras decía: ¿podemos cantar bendiciones? ¿Cuántas tienes ya? El pastor bajó del púlpito y salió corriendo de la capilla hacia el jardín lindante con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Uno de los visitantes corrió a ocupar su lugar y comenzó a cantar el conocido cántico en aquel lugar extraño, posiblemente el lugar menos bendecido de cualquier lugar del mundo. Un amigo salió afuera corriendo, abrazó al pastor que estaba llorando y a manera de consuelo le dijo: seguramente no podrás volver a cantar este himno, ¿verdad? Y él responde: sí, lo cantaré, respondió el pastor, pero nunca de la misma manera. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Que predomine la alabanza en nuestros labios, las acciones de gracia, es un indicador de que tenemos en alta estima su misericordia. Termino con una frase de George Herbert. Tú que tanto me has dado, dame una cosa más: un corazón agradecido. Clamo y vuelvo a clamar, y no te dejaré tranquilo hasta que me quieras dar un corazón agradecido. No solo a veces agradecido, como si tus bendiciones continuas no fueran, sino un corazón cuyos latidos en alabanza a ti sean.